tendrás razón. Ahora estoy tan lejos del adolescente que yo era, de sus ideas, de sus sufrimientos, que me inclino sobre él con una especie de amor. Tengo ganas de compadecerlo y casi de consolarlo. Este sentimiento, Mónica, me lleva a reflexionar. Me pregunto si no es el recuerdo de nuestra juventud lo que nos turba ante la de los demás. Estaba asustado de la facilidad con que yo, tan tímido, tan lento de espíritu, llegaba a prever las posibles complicidades. Me reprochaba no tanto mis faltas como la vulgaridad de las circunstancias, como si hubiera dependido de mí el escogerlas menos vulgares. No tenía tranquilidad de creerme responsable. Me daba cuenta de que mis actos eran voluntarios, pero yo solo los quería cuando los estaba cometiendo. Se hubiera dicho que el instinto, para tomar posesión de mí, esperaba a que la conciencia se fuera o a que cerrase los ojos. Yo obedecía, alternándolas a dos voluntades contrarias que no chocaban entre sí, puesto que se sucedían una a la otra. Algunas veces, sin embargo, se me ofrecía una ocasión que yo no aprovechaba porque era tímido. Así que mis victorias sobre mí no eran más que otras derrotas. Nuestros defectos son a veces los mejores adversarios de nuestros vicios. No tenía a nadie a quien pedir consejo. La primera consecuencia de las inclinaciones prohibidas es la de encerrarnos dentro de nosotros mismos. Hay que callar o bien no hablar más que con nuestros cómplices. He sufrido mucho en mis esfuerzos por vencerme, por no poder encontrar ni estímulo ni piedad, ni siquiera ese poco de estima que merece toda buena voluntad. Nunca tuve intimidad con mis hermanos. Mi madre, que era piadosa y triste, se hacía sobre mí ilusiones enternecedoras. Me hubiera sentido culpable si le hubiera quitado la idea muy pura, muy dulce y un poco insulsa que se hacía de su hijo. Si me hubiera atrevido a confesarme a los míos, lo que menos hubiera perdonado hubiera sido precisamente esa confesión. Hubiera puesto a aquella gente en una situación difícil que la ignorancia les evitaba. Me hubieran vigilado, pero no me hubieran ayudado. Nuestro papel dentro de la vida familiar está ya fijado con relación al resto de la familia. Somos el hijo, el hermano, el marido, qué sé yo. Ese papel nos es particular como nuestro nombre, el estado de salud que se nos supone y la consideración que deben a no mostrarnos. El resto no tiene importancia. El resto es cosa nuestra. Sentado a la mesa o en el salón tranquilo, había momentos de agonía en que me sentía morir. Me extrañaba que no lo viesen. Parece entonces como si el espacio entre nosotros y los nuestros se agrandase hasta volverse infranqueable. Nos debatimos en soledad como en el centro de un cristal. Llegaba incluso a pensar que aquella gente podía ser lo bastante prudente como para comprender, no intervenir y no extrañarse de nada. Esta hipótesis, pensándolo bien, pudiera quizás explicarnos a Dios. Pero cuando se trata de gente corriente, es inútil prestarles esa clase de sabiduría. Les basta con la ceguera. Si piensas en la vida familiar que te he descrito, comprenderás que una existencia menos triste hubiera sido también más pura. Y además pienso, por otra parte, creo que con justeza, que nada nos empuja tanto a las extravagancias del instinto como la regularidad de una vida demasiado razonable. Pasamos el invierno en Presburgo. El estado de salud de una de mis hermanas
hacía necesaria la estancia en la ciudad, cerca de los médicos. Mi madre, que hacía todo lo que podía por mi porvenir, insistió para que tomase lecciones de armonía. Decían a mi alrededor que había progresado mucho. Es cierto que trabajaba como trabajan los que buscan refugio en una ocupación. El músico que me enseñaba era un hombre bastante mediocre, pero lleno de buena voluntad. Aconsejaba a mi madre que me enviara al extranjero para completar mi educación musical. Yo sabía que la existencia allí sería difícil, pero sin embargo deseaba marcharme. Estamos atados por tantas ligaduras en que hemos vivido, que nos parece que al alejarnos será también más fácil alejarnos de nosotros mismos. Mi salud, que había mejorado mucho, ya no era un obstáculo, solo que mi madre me encontraba demasiado joven. Quizás temiera las tentaciones a las que me expondría una vida más libre. Se figuraba, supongo, que la vida en familia me había preservado de ellas. Muchos padres son así. Comprendía que me era necesario ganar algo de dinero, pero pensaba sin duda que podía esperar. No adiviné entonces lo patético de su negativa. Ignoraba que le quedase tan poco tiempo de vida. Una noche, en Presburgo, poco tiempo después de la muerte de mi hermana, volví a casa más desesperado que de costumbre. Había querido mucho a mi hermana. No pretendo que su muerte me afligiera en demasía. El sufrimiento nos hace egoístas porque nos absorbe por entero. Solo más tarde, en forma de recuerdo, nos enseña la compasión. Regresé a casa algo más tarde de lo que me había propuesto, pero no le había fijado hora a mi madre. La encontré al abrir la puerta, sentada en la oscuridad. En los últimos años de su vida, a mi madre le gustaba permanecer sin hacer nada cuando se acercaba la noche. Parecía como si quisiera habituarse a la inacción y a las tinieblas. Su rostro, supongo, tomaba entonces esa expresión más serena, más sincera también, que tenemos cuando estamos completamente solos y todo está oscuro. Su rostro, supongo, tomaba entonces esa expresión más serena, más sincera también, que tenemos cuando estamos completamente solos y todo está oscuro. Entré. A mi madre no le gustaba que la sorprendieran así. Me dijo, como para excusarse, que la lámpara acababa de apagarse, pero puse las manos encima y ni siquiera estaba tibia. Se dio cuenta de que me pasaba algo. Somos más clarividentes cuando todo está oscuro. A tientas me senté a su lado. Me encontraba en ese estado de languidez un poco especial que conocía demasiado bien. Me parecía que una confesión iba a surgir de mí, involuntariamente, como lo hacen las lágrimas. Iba quizás a contárselo todo cuando entró la criada con otra lámpara. Entonces sentí que ya no podía decir nada, que no soportaría la expresión que iba a poner la cara de mi madre cuando me hubiera comprendido. Aquel poco de luz me ahorró cometer una falta irreparable e inútil. Las confidencias, amiga mía, siempre son perniciosas cuando no tienen por objeto simplificar la vida de otro. Había ido demasiado lejos para guardar silencio. Tuve que hablar. Describí la tristeza de mi existencia, mis probabilidades de porvenir indefinidamente retrasadas, la sujeción en que mis hermanos me mantenían dentro de la familia. Pensaba en una sujeción mucho peor de la que esperaba librarme al partir. Puse en aquellas pobres quejas
puesto en la otra confesión que no podía hacer y que era la única que me importaba. Mi madre callaba. Comprendí que ya la había convencido. Se levantó para ir hacia la puerta. Estaba débil y cansada. Sentí lo penoso que le resultaba decirme que no. Quizás fuera como si hubiera perdido a su segundo hijo. Yo sufría por no poder decirle la verdadera causa de mi insistencia. Seguramente me creía egoísta. Hubiera querido poder decirle que no me iba a marchar. Al día siguiente me mandó llamar. Hablamos de mi partida como si siempre lo hubiéramos decidido así entre nosotros. Mi familia no era lo bastante rica para darme una pensión. Tendría que trabajar para vivir. Con el fin de facilitarme los comienzos, mi madre me entregó, con gran secreto, una cantidad que tomó de su dinero personal. No era una suma importante, pero nos lo pareció a los dos. Se la devolví en parte, en cuanto me fue posible, pero mi madre murió demasiado pronto y no pude pagarle mi deuda del todo. Mi madre creía en mi porvenir. Si alguna vez he deseado la gloria es porque sabía que eso la iba a hacer feliz. Así es como, a medida que van desapareciendo los que hemos amado, disminuyen las razones de conquistar una felicidad que ya no podemos gozar juntos. Yo iba a cumplir 19 años. Mi madre tenía interés en que no me fuera hasta después de mi aniversario. Regresé, por lo tanto, a Oroino. Durante las semanas que allí pasé, no tuve que reprocharme ningún acto ni casi ningún deseo. Estaba ingenuamente ocupado preparando mi partida. Deseaba marcharme antes de que llegara la Pascua, que trae al país demasiados extranjeros. La última noche le dije adiós a mi madre. Nos separamos. Hay algo reprobable en mostrarse demasiado cariñoso cuando uno se va, como para que lo echen de menos. Y además, los besos voluptuosos nos hacen olvidar los otros. Ya no sabemos o no nos atrevemos a besar. Quería marcharme al día siguiente, muy temprano, sin molestar a nadie. Pasé la noche en mi habitación, delante de la ventana abierta, imaginando el porvenir. Era una noche inmensa y clara. El parque estaba separado del gran camino solo por una reja. Gentes que se habían retrasado pasaban por la carretera en silencio. Yo oía sus pasos pesados en la lejanía. De repente se oyó un canto triste. Puede que aquellas pobres gentes sufrieran de una manera oscura, como las cosas, pero su canto contenía toda su alma. Cantaban solo para aligerar la marcha, no sabían lo que estaban expresando así. Recuerdo una voz de mujer, tan límpida que hubiera podido volar sin esfuerzo, indefinidamente, hasta llegar a Dios. Yo no creía imposible que la vida entera fuera una ascensión igual. Me lo prometí solemnemente. No es difícil albergar pensamientos admirables cuando están presentes las estrellas. Es más difícil guardarlos intactos durante la pequeñez de los días. Es más difícil ser ante los demás lo que somos ante Dios. Llegué a Viena. Mi madre me había inculcado contra Austria todas las prevenciones de los moravos. Pasé una primera semana tan cruel que prefiero no hablar de ella. Alquilé una habitación en una casa bastante pobre. Estaba lleno de buenas intenciones. Recuerdo que creía poder ordenar metódicamente mis deseos y mis penas, igual que se ordenan los objetos en el cajón de un mueble. Hay en los renunciamientos de los 20 años como una borrachera amarga. Había leído, ignoro en qué libro, que ciertos trastornos no son
saltos en el tiempo para probarme que se trataba de incidentes muy banales, limitados a un periodo de mi vida que ya había pasado. Ni siquiera pensaba en otras formas de felicidad. Tenía, pues, que escoger entre mis inclinaciones, que juzgaba criminales, y una renuncia completa, que quizás no sea humana. Escogí. Me condené a los 20 años a una absoluta soledad de los sentidos y del corazón. Así empezaron varios años de luchas, obsesiones, de severidad. No me pertenece decir que mis esfuerzos fueron admirables. Podría decirse que fueron insensatos. En todo caso, ya es algo haberlos hecho. Me permiten hoy en día aceptarme más honorablemente a mí mismo. Justamente porque hubiera podido encontrar en aquella ciudad desconocida ocasiones más fáciles, me creí obligado a rechazarlas todas. No quería faltar a la confianza que me habían demostrado al dejarme partir. Sin embargo, es extraño con qué rapidez nos habituamos a nosotros mismos. Encontraba meritorio renunciar a aquello que unos meses antes me horrorizaba. Ya te he contado que me alojaba en una casa bastante miserable. Dios mío, no pretendía más. Pero lo que hace la pobreza tan dura no son las privaciones, es la promiscuidad. Nuestra situación en Presburgo me había evitado los contactos sórdidos que soportamos en las ciudades. A pesar de todas las recomendaciones que me había entregado mi familia, me fue muy difícil durante mucho tiempo encontrar trabajo a mi edad. No me gustaba hacerme valer, no sabía cómo arreglármelas. Me pareció penoso servir de acompañante en un teatro en donde los que me rodeaban creyeron hacerme sentir más cómodo a fuerza de familiaridad. No fue allí donde mejoró mi opinión sobre las mujeres que se supone podemos amar. Yo era desgraciadamente muy sensible al aspecto exterior de las cosas. Sufría por la casa en que habitaba, sufría por la gente que a veces se encontraba allí. Ya te imaginarás que eran vulgares. Pero en mis relaciones con la gente siempre me ha ayudado la idea de que no somos felices. Las cosas tampoco son felices. Esto es lo que nos hace sentir amistad por ellas. Mi habitación me había repugnado al principio. Era triste, como una especie de falsa elegancia que encogía el corazón, porque se notaba que no habían podido hacer más. Tampoco estaba muy limpia. Se veía que otras personas habían pasado por allí antes que yo, y esto me repugnaba un poco. Después terminé interesándome por lo que había podido ser aquella gente, imaginando su vida. Eran como amigos con quienes no podía enfadarme porque no los conocía. Me decía que se habrían sentado a aquella mesa para hacer penosamente las cuentas del día, que habrían echado en aquella cama su sueño o su insomnio. Pensaba que habrían tenido sus aspiraciones, sus virtudes, sus vicios y sus mentiras, igual que yo tenía las mías. No sé, amiga mía, de qué nos servirían nuestras tareas si no nos enseñaran la compasión. Me acostumbré. Se acostumbra uno fácilmente. Hay como un goce en saber que somos pobres, que estamos solos y que nadie piensa en nosotros. Nos simplifica la vida, pero es también una gran tentación. Volvía tarde, de noche, por los barrios casi desiertos a esas horas, tan cansado que ya no sentía el cansancio. La gente que encontrábamos en las calles durante el día nos da la sensación de tener una meta precisa, que se supone razonable, pero por la noche parece caminar
en sueños. Los transeúntes me parecían, como yo, tener el aspecto de las figuras que a veces vemos en sueños, y no estaba seguro de que la vida no fuera una pesadilla inepta, agotadora e interminable. No hace falta que te diga lo aburridas que eran aquellas noches vienesas. A veces me encontraba con parejas de amantes instalados en el umbral de las puertas, prolongando a gusto las conversaciones o los besos. Quizás la oscuridad a su alrededor hacía más excusable la ilusión recíproca del amor, y yo envidiaba aquel contento plácido que sin embargo no deseaba. Amiga mía, somos muy raros. Por primera vez sentía un placer perverso en ser diferente de los demás. Es difícil no creerse superior cuando uno sufre, y el ver gente feliz nos da náuseas. Tenía miedo de volver a mi habitación, de tenderme en la cama donde estaba seguro de no poder dormir. Sin embargo, había que terminar por hacerlo. Incluso cuando no regresaba hasta el alba, después de haber faltado a las promesas que me había hecho, te aseguro, Mónica, me ocurría muy pocas veces. Tenía que subir a la habitación, quitarme de nuevo la ropa como hubiera deseado quitarme el cuerpo y meterme dentro de las sábanas en donde entonces encontraba el sueño. El placer es demasiado efímero. La música nos eleva un momento para dejarnos más tristes que antes, pero el sueño es una compensación. Incluso cuando ya nos ha dejado, nos hace falta algunos segundos para volver a sufrir, y cada vez que nos dormimos tenemos la sensación de entregarnos a un amigo. Sé muy bien que es un amigo infiel, como todos. Cuando somos demasiado desgraciados, nos abandona también. Pero sabemos que volverá tarde o temprano, quizás con otro nombre, y que terminaremos por reposar en él. Es perfecto cuando no soñamos nada. Se podría decir que cada noche nos despierta de la vida. Estaba absolutamente solo. Hasta ahora no he dicho nada de los rostros en los que se encarnó mi deseo. No he interpuesto entre tú y yo más que fantasmas anónimos. No creas que me obligué a ello. No presumo de haber amado. He sentido demasiado lo poco durables que son las emociones más vivas para querer, al acercarme a seres perecederos encaminados hacia la muerte, extraer un sentimiento que se pretende inmortal. Después de todo, lo que en el otro nos conmueve solo es un préstamo que le ha hecho la vida. Creo que el alma envejece como la carne y solo expresa en los mejores el esplendor de una época, un milagro efímero con la misma juventud. ¿Para qué, amiga mía, apoyarnos en lo que no perdura? He huido de las ataduras de la costumbre, hechas de ternura ficticia, de engaño sensual y de hábito perezoso. Creo que solo hubiera podido amar a un ser perfecto, y soy demasiado mediocre para merecer que me aceptara, incluso si lo encuentro algún día. Y esto no es todo, amiga mía. Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo tienen exigencias generales contradictorias. Creo difícil unir satisfacciones tan diversas sin envilecer a unas y sin desanimar a otras, así que he disociado el amor. No quiero justificar mis actos con palabras metafísicas, cuando ya mi timidez es una causa suficiente. Me he limitado casi siempre a complicidades banales, por un terror oscuro a enamorarme y sufrir. Basta con ser prisionero de un instinto. No quiero
serlo también de una pasión, y creo sinceramente que no he amado nunca. Ahora me vuelven algunos recuerdos. No te asustes, no voy a describirte nada. No te diré los nombres, incluso he olvidado los nombres o no los he sabido nunca. Recuerdo la curva especial de una nuca, de unos labios o de unos párpados, algunas caras a las que amé por su tristeza, por el pliegue de cansancio que cercaba su boca, o por ese no sé qué de ingenuo que tiene la perversidad de un joven, ignorante y reidor. Todo lo que aflora del alma a la superficie del cuerpo. Estoy hablando de desconocidos a los que no volveré a ver, a los que no me interesa volver a ver, y por eso mismo puedo hablar o callar con sinceridad. Yo no los quería. No deseaba encerrar en mis manos el poco de felicidad que me aportaban. No les pedía comprensión, ni siquiera ternura. Sencillamente escuchaba su vida. La vida es el misterio de todo ser humano. Es tan admirable que siempre se la puede amar. La pasión necesita gritos, el amor mismo se complace con las palabras, pero la simpatía puede ser silenciosa. La he sentido no solo en minutos de gratitud y de paz, sino hacia los seres a los que no asociaba con ninguna idea de placer. La he conocido en silencio, porque los que me la inspiraban no me hubieran entendido. No es necesario que nadie me comprenda. He amado así a las figuras de mis sueños, a pobres gentes mediocres y también a algunas mujeres. Pero las mujeres, aunque digan lo contrario, no ven en la ternura más que un camino hacia el amor. Mi vecina de habitación era bastante joven. Se llamaba María. No te imagines que María fuera hermosa. Tenía una fisionomía corriente que pasaba desapercibida. María era algo más que una criada. Trabajaba, sin embargo, y no creo que su trabajo le bastara para vivir. En todo caso, cuando yo iba a verla, la encontraba siempre sola. Se las arreglaba, supongo, para estar sola a esas horas. María no era inteligente, ni quizás muy buena, pero era servicial como lo es la gente pobre que sabe lo necesaria que es una ayuda recíproca. Parecen gastar la solidaridad como la calderilla. Debemos estar agradecidos al más pequeño buen proceder. Por eso hablo de María. No tenía autoridad sobre nadie y pienso que le gustaba tenerla sobre mí. Me aconsejaba sobre la manera de vestirme para no pasar frío o de encender el fuego y se ocupaba en mi lugar de un montón de cosas útiles. No me atrevo a decir que María me recordaba a mis hermanas, pero, no obstante, yo encontraba en ella esos dulces gestos de mujer que tanto había amado de niño. Se veía que hacía un esfuerzo por tener buenos modales, lo que ya es meritorio. María creía que le gustaba la música. Le gustaba de verdad, pero, por desgracia, tenía muy mal gusto. Era un mal gusto casi conmovedor, a fuerza de ser ingenuo. Los sentimientos más convencionales le parecían los más hermosos. Se hubiera dicho que su alma, igual que su persona, se contentaban con adornos falsos. María podía mentir lo más sinceramente del mundo. Supongo que vivía como la mayoría de las mujeres, una existencia imaginaria en la que era mejor y más feliz que en la vida real. Por ejemplo, si la hubiera interrogado, me habría respondido que nunca había tenido amantes y hubiera llorado
pueden abrir. Otros contienen flores secas que han quedado reducidas a polvo de rosas. Otros madejas enredadas, a veces alfileres. La memoria de María era muy complaciente. Le servía para borrar su pasado. Yo iba a verla por la noche, cuando empezaba a hacer frío y sentía miedo de estar solo. Nuestra conversación debía ser bastante sosa, pero hay no sé qué de tranquilizador en oír hablar a una mujer de cosas insignificantes. María era perezosa. No le extrañaba ver que yo trabajaba muy poco. No tengo nada de príncipe de leyenda. Ignoraba que las mujeres, sobre todo cuando son pobres, creen frecuentemente haber encontrado al personaje de sus sueños, incluso cuando el parecido es extremadamente lejano. Mi situación y quizás mi nombre tenían para María un prestigio novelesco que yo comprendía mal. Por supuesto, siempre le había mostrado una gran reserva. Eso la hacía sentirse halagada al principio, como una delicadeza a la que no estaba acostumbrada. Yo no adivinaba sus pensamientos cuando cosía en silencio. Creía simplemente que me tenía afecto y ciertas ideas ni se me ocurrían siquiera. Poco a poco me di cuenta de que María se mostraba mucho más fría. Había, en sus menores palabras, una especie de deferencia agresiva, como si de repente se hubiera dado cuenta de que yo salía de un ambiente que la gente juzga muy superior al suyo. Sentía que estaba enfadada. No me extrañaba de que el afecto de María hubiera pasado ya. Todo pasa. Veía solamente que estaba triste y era tan ingenuo que no adivinaba el porqué. Creía imposible que sospechara cierta parte de mi existencia. No me daba cuenta de que a lo mejor se hubiera escandalizado menos que yo mismo. En fin, surgieron otras circunstancias. Tuve que alojarme en una casa más pobre, ya que mi habitación era demasiado cara para mí. Nunca volví a ver a María. Qué difícil es, aunque se tomen muchas precauciones, no hacer sufrir. Continuaba luchando. Si la virtud consiste en una serie de esfuerzos por conseguirla, yo fui irreprochable. Aprendí el peligro de las renuncias demasiado rápido. Dejé de creer que la perfección se encuentra al otro lado de una promesa. Me pareció que tanto la sabiduría como la vida están hechas de progresos continuos, de nuevos comienzos, de paciencia. Una curación más lenta me pareció menos precaria. Me contenté, como los pobres, con pequeños triunfos miserables. Traté de espaciar las crisis. Caí en un recuerdo maniático de los meses, las semanas y los días. Sin confesármelo, durante aquellos periodos de excesiva disciplina, vivía esperando el momento en que me permitiría caer. Terminaba por ceder a la primera tentación que se me presentaba, únicamente porque me estaba prohibiendo hacerlo desde hacía demasiado tiempo. Me fijaba de antemano aproximadamente la época de mi próxima caída. Me abandonaba casi siempre demasiado pronto, menos por impaciencia de conseguir aquel lamentable placer, que por evitarme el horror de esperar el ataque y soportarlo. Quiero ahorrarte la relación de las precauciones que tomaba contra mí mismo. Ahora me parecen más viles que mis culpas. Al principio creí que se trataba de evitar las ocasiones de pecado. Pronto me di cuenta que nuestras acciones solo tienen
es nuestra naturaleza lo que habría de cambiar. Había tenido miedo de los acontecimientos, tuve miedo de mi cuerpo. Terminé por reconocer que nuestros instintos se comunican a nuestra alma y nos penetran por entero. Entonces ya no tuve ni un refugio. Encontraba en los más inocentes pensamientos el punto de partida de una tentación. No descubrí ni un solo pensamiento que permaneciera sano. Parecían pudrirse dentro de mí y mi alma, cuando la conocí mejor, me dio tanto asco como mi cuerpo. Algunas épocas eran particularmente peligrosas. Los fines de semana, los principios de mes, quizás porque tenía algo de dinero y había tomado la costumbre de buscar complicidades remuneradas. Existen, amiga mía, razones así de despreciables. También eran peligrosas las vísperas de fiesta, tan llenas de desocupación y de tristeza para los que viven solos. Aquellos días me encerraba, no tenía nada que hacer. Iba y venía, cansado de ver mi imagen reflejada en el espejo. Odiaba aquel espejo que me infligía mi propia presencia. Un crepúsculo confuso comenzaba a llenar la habitación. La sombra se posaba sobre las cosas como una mancha más. Dejaba la ventana abierta porque me faltaba el aire. Los ruidos de fuera me cansaban hasta el punto de impedirme pensar. Estaba sentado, me esforzaba por fijar mis ideas, pero una idea conduce siempre a otra y no se sabe hasta dónde puede llevarnos. Valía más moverse, andar. No hay nada de censurable en salir a la hora del crepúsculo. Sin embargo, ya era una derrota que presagiaba otra. Me gustaba aquella hora en que late la fiebre de las ciudades. No describiré la búsqueda alucinante del placer, los desengaños posibles, la amargura de la humillación moral, mucho peor que después de la falta, cuando ni siquiera se compensaba por la paz del cuerpo. Y paso por el sonambulismo del deseo, la resolución brusca que barra todas las demás, la alacridad de la carne que termina por no obedecer más que a ella misma. Describimos a menudo la felicidad de un alma que pudiera deshacerse de su cuerpo. Hay momentos en la vida en que el cuerpo se deshace del alma. Dios, ¿cuándo moriré? Mónica, ¿te acuerdas de esas palabras? Están al principio de una vieja oración alemana. Estoy cansado de este ser mediocre, sin porvenir y sin confianza en el porvenir, de este ser al que tengo forzosamente que llamar yo, puesto que no puedo separarme de él. Me obsesiona con sus tristezas y sus penas, lo veo sufrir y ni siquiera soy capaz de consolarlo. Ciertamente soy mejor que él, puedo hablar de él como si se tratara de un extraño, pero no comprendo las razones que me hacen su prisionero. Y lo más terrible, quizás, es que los demás no conocerán de mí más que a ese personaje en lucha con la vida. Ni siquiera puedo desear su muerte, ya que cuando muera, moriré yo con él. En Viena, durante aquellos años de combate interior, muchas veces he deseado morir. No son nuestros vicios los que nos hacen sufrir, solo sufrimos por no poder resignarnos a ellos. Conocí todos los sofismas de la pasión y también todos los sofismas de la conciencia. La gente se figura que
impresionado, a pesar mío, por la extrema insignificancia de nuestras faltas más graves, por el poco lugar que ocuparían en nuestra vida si los remordimientos no prolongaran su duración. Nuestro cuerpo olvida, igual que nuestra alma. Quizás sea eso lo que explique en algunos de nosotros la renovación de nuestra inocencia. Me esforzaba por olvidar, casi lo conseguía. Luego, aquella amnesia me horrorizaba. Mis recuerdos me parecían siempre incompletos y me sometían a un suplicio cada vez mayor. Me arrojaba sobre ellos para revivirlos. Me desesperaba al notar que empalidecían. Solo los tenía ellos para compensarme del presente y del porvenir al que renunciaba. No me quedaba ya, después de haberme prohibido tantas cosas, el valor de prohibirme mi pasado. Vencí. A fuerza de recaídas miserables y de victorias aún más miserables, logré vivir durante todo un año como hubiera deseado vivir toda mi vida. Amiga mía, no tienes que sonreír. No quiero exagerar mi mérito. Tener mérito al abstenerse de cometer una falta es ya, de alguna manera, sentirse culpable. Algunas veces conseguimos dirigir nuestros actos, menos nuestros pensamientos, pero en nuestros sueños no podemos influir nunca. Soñé. Conocí el peligro de las aguas estancadas. Parece como si actuar nos absolviera. Hay algo puro en un acto, aunque sea culpable, comparándolo con los pensamientos que de él nos formamos. Digamos, si lo prefieres, que es menos impuro debido a ese no sé qué de mediocre que siempre tiene la realidad. Aquel año en que no cometí, te lo aseguro, ningún acto reprochable, estuvo enturbiado por más obsesiones que ningún otro y por obsesiones más bajas. Se hubiera dicho que aquella llaga, al cerrarse demasiado pronto, se me había abierto en el alma, terminando por envenenarla. Me sería fácil hacer un relato dramático, pero ni a ti ni a mí nos interesan los dramas, y hay muchas cosas que se pueden dar a entender muy bien sin contarlas. Así que yo había amado a la vida, en nombre de la vida, es decir, de mi porvenir. Me había esforzado por reconquistarme a mí mismo. Pero se odia la vida cuando se sufre. Soporté la obsesión del suicidio y otras peores todavía. En los momentos más humildes ya no veía más que el instrumento de una destrucción posible. Me daban miedo